Se llama Dulces Noches, así estamos comenzando este programa llamado Real. Me da mucho gusto el poder saludarlos a las 8:29 de la mañana a través de radio-real.com, a través de radio-real.com. En Radio Garden también pueden vernos y escucharnos y me dará mucho gusto que así sea. En Radio Garden, en Claro Música, lo pueden hacer también a través de los dispositivos Alexa. Le dicen Alexa, pon Radio Real y ahí nos pueden ver y escuchar en esta mañana del 29 de octubre del 2024. Vamos a comenzar calientitos, muy calientitos. Ayer en la tarde, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá dio a conocer su proyecto de acción de inconstitucionalidad de la reforma al Poder Judicial. Esto después de los amparos lanzados por el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, diversas diputadas y diputados integrantes del Congreso de Zacatecas, Movimiento Ciudadano y la Unidad Democrática de Coahuila. ¿Qué dice el proyecto del ministro Alcántara Carrancá? Que es un proyecto muy largo. Pues dice, entre otras cosas, que hay en México un pacto federal. Ese pacto federal es por el cual, después de la revolución del 17, de 1917, se creó la división de poderes. El poder ejecutivo, que es quien ejecuta las leyes, el legislativo, quien hace las leyes, y el judicial, quien dirime si las leyes son adecuadas o no. Bajo este precepto, lo que quiere la reforma al Poder Judicial, en pocas palabras, es romper el pacto federal, confundiendo el pueblo, es decir, toda la población que está dentro del país, con el pueblo electoral, es decir, lo que termina por una y otra vez repetir el obradorato, que es el mandato del pueblo. No, es el mandato de 36 millones de personas que no necesariamente tienen la posibilidad de cambiar la forma de gobierno dependiendo de su ideología político-electoral. Primero, es parcialmente procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad. ¿Qué dice Alcántara Carrancá? Que si bien sí se están violentando derechos en el caso de la elección de jueces y magistrados, en el caso de ministros de la Suprema Corte no puede él hacer ningún tipo de juicio debido a que es juez y parte. Hay un conflicto de interés. En pocas palabras, dejaría sin efecto esta acción de inconstitucionalidad para los ministros. Los ministros podrían ser juzgados, pero en el caso de jueces y magistrados, sí tendría que pasar por otro lado. Se sobresee las acciones de inconstitucionalidad promovidas por diversas diputadas y diputados, promovida por el Partido Local Unión Democrática de Coahuila en términos de apartado 5. Se declara invalidez de los artículos 20, apartado A, fracción décima, en la porción normativa y resguardar la identidad. Y así nos podemos seguir dentro de toda esta acción de inconstitucionalidad. El proyecto es amplio, como les estaba diciendo. O sea, son 500 páginas que obviamente mucha gente ya se las echó, sobre todo pues lo que tiene que ver con abogados, lo que tiene que ver con expertos en la materia, ya han de haber leído absolutamente toda esta acción de inconstitucionalidad que hizo el ministro Alcántara Carrancá. Ahora bien, esto que estamos lo que les estoy diciendo en este momento, tiene una jiribilla más que vale la pena recuperar. Junto con ella, que se discutirá el próximo jueves, el ministro Alcántara Carrancá adelantó que mínimo 7 de los ministros renunciarán el día de hoy a su puesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así se lo dijo a Grupo Reforma. Es un proyecto largo, pero serán 5 acciones de inconstitucionalidad. Es un proyecto extenso porque abarcaba muchos años. Y nosotros creemos que la reforma tiene algunas partes que son salvables y creemos que de esta manera se puede evitar un pleito que se alargue en el tiempo y en el espacio, con el daño para la administración de justicia. Yo creo que en términos generales a 7 u 8 ministros que decidamos presentar la renuncia y otra cosa. Mañana, hoy... Mañana seguramente es mañana.
Mañana quedamos en hacerla en forma conjunta. Yo pensé presentarla desde hace tiempo, pero esta sentencia es mi renuncia. Es la justificación de mi renuncia y sobre todo es mi punto de vista, que someto al escrutinio de los señores ministros, de los señores magistrados y de los señores jueces del foro y de la sociedad mexicana. Por eso contiene muchas partes que tienen que ver con ese antecedente de nuestras constituciones. Ahí entonces lo que dice el ministro, esta sentencia es mi renuncia. La justificación para no continuar dentro de la Suprema Corte de Justicia es efectivamente ver la forma en donde se utilizó un pretexto electoral para menoscabar la división de poderes en México. Y no es cosa menor lo que está diciendo el ministro Alcántara Carrancá. ¿Qué es lo que está diciendo este ministro que, a propósito, fue propuesto por Andrés Manuel López Obrador? Solo recordemos ello. Lo que está analizando el ministro, como otros más de la Suprema Corte, es que se violentó el Estado de Derecho. Con la reforma al Poder Judicial, lo que se está haciendo es menoscabar la manera en la cual tendría que haber una división de poderes en México, para que con el pretexto de que así lo quiso el pueblo refiriéndose a los simpatizantes de Morena, con conocimiento o no de la causa, se violentara la división de poderes y por supuesto también se violentara los derechos laborales de miles de trabajadores del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué es lo que terminará sucediendo? Hoy, hace escasos minutos, se lo preguntaron a Claudia Sheinbaum en la conferencia rutinaria que da en Palacio Nacional. Bueno, primero lo hemos dicho aquí y hay que revisar todo el marco jurídico de nuestro país. Los partidos políticos no tienen personalidad jurídica para presentar amparos por cambios constitucionales. Segundo, la Corte no puede ser legisladora. Es decir, se presenta una propuesta en donde están legislando frente a amparos de personas morales que no tienen personalidad jurídica, partidos políticos. Vamos a esperar a la votación de la Corte, a ver cómo votan. No sé cuándo vayan a votar, creo que es la próxima semana o esta semana. Pues vamos a esperar el resultado de la votación, porque los ministros, las ministras de la Corte conocen lo que estoy diciendo. Todos los profesionistas del derecho saben que no es correcta esta propuesta que está presentando este ministro. Entonces vamos a esperar a ver cuál es la votación. Miren ustedes, estamos entrando a una crisis constitucional y pareciera que no queremos verlo. Estamos entrando a un proceso, en donde los ministros de la Suprema Corte renunciarán el día de hoy, mínimo tres, Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, las tres ministras que dicen sí a todo lo que diga la Cuarta Transformación. Los demás 7 ya dijeron, por lo menos, que se van. Norma Piña, falta que diga qué es lo que sucederá con ella. Pero lo que se puede ver es que de estos 7, los 7 que renunciarán el día de hoy, votarán a favor del proyecto del ministro Alcántara Carrancá. Si vota Norma Piña también serían 8, es mayoría, y por ende sería inconstitucional, según la Suprema Corte de Justicia, la reforma al Poder Judicial, dejando solo con efectos la elección de los ministros de la Suprema Corte. ¿Hasta ahí vamos? El problema es quién les va a hacer caso. ¿Le va a hacer caso el Ministerio Público? ¿Le va a hacer caso la Presidencia? ¿Le van a hacer caso los diputados? ¿Le van a hacer caso los senadores? Ya todos dijeron que no. Y ahorita entraremos a ello. Si quieren,
Pues vamos de una vez. Ricardo Monreal, después de que supo por dónde iba lo que quería hacer el señor Alcántara Carrancá, el proyecto de sentencia, ni tardo ni perezoso, habló a una conferencia de prensa. Es claro en sus propósitos, violando la Constitución y la ley. Eso es lo que nos da razón para que fijemos límites a las arbitrariedades del Poder Judicial, de sus jueces y de sus ministros. Por eso el constituyente permanente, el Poder Reformador, no puede admitir que un ministro puede echar abajo toda una reforma producto de un Congreso de la Unión y de la mitad más uno de legislaturas locales. Es obvio que así sucediera. Nosotros no nos vamos a detener, habrá elección de jueces y magistrados, porque él no tiene competencia para invalidar una reforma constitucional. Viola el principio de legalidad, viola la doctrina, viola la jurisprudencia y asume un criterio totalmente caprichoso, arbitrario e ilegal. Por eso es normal, se veía venir, yo lo veía con mucha claridad cuando los jueces se atrevieron a emitir resoluciones de suspensión y resoluciones de paralización de la reforma. Es una lucha muy fuerte la que estamos dando y es una lucha contra el statu quo dentro del Poder Judicial, eliminando privilegios, sacudiendo de lastres y vicios al Poder Judicial. Así es de que no hay ningún problema, ellos están haciendo lo que creen conveniente hacer, aunque sea inconstitucional, ilegal, arbitrario y que raye en una barbaridad constitucional. Verdaderamente yo no creía que se atrevieran a tanto un ministro de la Corte, un juez o un magistrado, pero eso no nos va a detener. Nosotros vamos a continuar legislando y estableciendo límites en la Constitución para que no se cometan ese tipo de atrocidades y de inconstitucionalidades. ¿Ustedes no tomarán en cuenta? No, por supuesto que no. No tiene competencia, ni tiene tampoco jurisdicción, ni tiene facultades un ministro para invalidar una reforma constitucional. Está totalmente fuera de la legalidad, cometiendo actos bárbaros, inconstitucionales. Tienen ahí ustedes la crisis constitucional, cómo se va conformando. Ricardo Monreal dice, no le vamos a hacer caso. No le vamos a hacer caso a lo que está diciendo el proyecto de sentencia del ministro Álvarez Carrancá. No le vamos a hacer caso. Pase lo que pase, no lo vamos a hacer. Así como lo están escuchando ustedes. ¿Cómo, bajo qué condiciones se puede vivir en un país en donde se supone que hay leyes, cuando la principal instancia que ejecuta las leyes, que interpreta las leyes, que es la Suprema Corte, está diciendo que lo que legislaron está mal y dicen no le vamos a hacer caso? Ya lo dijeron, no le vamos a hacer caso. Ya lo dijo la presidenta, ya lo dijo el coordinador de los diputados de Morena en la Cámara Baja, también lo dijo el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. José Ramón Rojas, mi general, acaba de salir en Reforma que renunció a los ministros de la Corte mañana martes. Vamos a empezar con eso. Todos los ministros de la Corte presentan su renuncia a la Cámara de Senadores mañana. 8 no van a ir a la elección. O 7 quizás Norma Piña no lo sé, ya lo sabremos mañana. Eso los medios lo están manejando con sensacionalismo, como si ya se hubiese acabado la Corte, para generar incertidumbre, generar tensión y generar la impresión de que está acabándose el Poder Judicial y que ya frente al atropello se van. No, están renunciando porque se quieren retirar con todas sus digámosle, derechos de pensión, como se han retirado todos los ministros de la Corte hasta ahora.
porque la Constitución que ellos no quieren respetar dice que tienen que presentar su renuncia a más tardar, creo que a más tardar el 30 de octubre. En estos días, hombre, en estos días. Y entonces la presentan, renuncian a ir a la elección para irse con toda su lana de por vida, su pensión de 500,000 pesos, todo. Solo faltaba que los premiáramos con su comportamiento, porque lo que quieren es tirar la Constitución, no la reforma, ya es Constitución, y quieren tirarla. Están diciendo, la Constitución soy yo, se erigen por encima del legislativo, del ejecutivo y del pueblo. Vean ustedes, y esta es una parte interesante que quiero recuperar, porque es aquí en donde se está dibujando por dónde quieren tirar a los ministros de la Suprema Corte. Y me sorprende del caso de Fernández Noroña, por lo que voy a desarrollar en un momento. Es que quieren y están renunciando porque quieren su dinero, su haber de retiro. La ley se los dio. Hay una parte en donde dentro del discurso y la propaganda obradorista de la Cuarta Transformación hay tres grandes pilares. El primero, con el pueblo no, sin el pueblo nada, que en realidad quiere decir utilicemos al pueblo para que de esa manera justifique o legitime nuestros errores o nuestras acciones. La segunda, la prensa miente, que es algo que hacen todos los regímenes populistas y autoritarios que hay en el mundo, incluyendo aquellos que quieren regresar al poder, como son los republicanos con Donald Trump. La crisis de credibilidad que tienen los medios de comunicación no solo se están dando en México, sino se da en muchas otras partes del orbe, comenzando por los Estados Unidos. Vean ustedes solo la carta que acaba de dar a conocer Steve Jobs a partir de una publicación en el Washington Post a sus lectores y por supuesto también a los trabajadores del diario. Recuerden que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, también es el dueño del Washington Post, en donde dice: la credibilidad de los medios está por debajo de todo y eso tenemos que recuperarlo. Pero lo que no dice es que mucho del ataque a la credibilidad de los medios viene de medios ficticios, viene fundamentalmente de medios parciales que tienen líneas editoriales muchas veces cilindriadas por el mismo poder o por quienes quieren conquistar el poder, a veces con dineros que no son necesariamente públicos o dineros que tengan que ver con otras potencias. Pero la tercera, que es más importante: todos los que están en contra de nuestro proyecto es gente corrupta y que ve por dinero. Así es. Sean consejeros del INE, empresarios, sea gente de los medios, sea ministros de la Corte o jueces, todos, absolutamente todos, son corruptos y ven por dinero. Y obvian decir los enormes negocios, los conflictos de interés, el nepotismo que existe dentro de su grey, que existe entre los que están gobernando y los que ya se fueron. Más importante, los que quieren regresar. Y ahí Gerardo Fernández Noroña, que con todo el derecho disfruta de los dineros que logra, los emolumentos que logra obtener a partir de su labor como legislador, y por eso puede estar en una sala VIP de un aeropuerto, o puede comprar lo que quiera en el Palacio de Hierro y tener una camioneta último modelo, se lo ganó. Que sea congruente o no sea congruente es otra historia, pero se lo ganó, y si él lo quiere disfrutar así, tiene todo el derecho. Pero de la misma manera, llama poderosamente la atención que esa congruencia e incongruencia tenga que ver solo con los legisladores y gobernantes de Morena, pero cuando la ley les da, como a los consejeros del INE o a los ministros de la Suprema Corte, que son entidades autónomas y que no tendrían que ajustar su sueldo a partir de las correcciones que hubo en la Constitución, en donde López Obrador, como una medida populista, dijo: vamos a bajarnos el sueldo en todos, porque él dijo, para ahorrar dinero. Vean ustedes nada más en cuánto se encuentra la deuda del gobierno en este momento. En el caso de los ministros y los autónomos, sí sea un gasto y un despilfarro, pero en ellos no.
¿quién continuó con esta historia en donde los ministros están renunciando porque quieren su haber de retiro, quieren su jubilación, a la cual, a propósito, y según la ley, tendrían derecho a obtenerla? Y vale la pena decirlo porque fíjense cómo es posible que bajaran todas las pensiones, pero cuando tiene que ver con lo de su proyecto político, como lo fue en el de los neoliberales, entonces sí es reprobable, porque sirve para su objetivo propagandístico. ¿Quién lo dijo? La presidenta. ¿Por qué presentan su renuncia? Esa parte no la quitan de la Constitución. Es que si presentan ahora su renuncia, se van a ir con todos los haberes de retiro. ¿Sí se entiende? Si no presentan ahora su renuncia, entonces ya no tendrían los haberes de retiro. Haberes de retiro es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte, que es un montón de dinero. A ver si luego ponen. Mañana lo presentamos porque hoy no lo traigo, pero es un porcentaje muy importante de lo que ganan cada mes. Entonces, ¿por qué presentan en este momento su renuncia? Porque la propia reforma constitucional dice que si presentan ahora su renuncia, se llevan los haberes de retiro. Entonces, ¿su propuesta cuál es? Que se elijan a los ministros y ministras legislando sobre la reforma constitucional y presentan su renuncia pues para llevarse sus retiros. Ese es el marco en el que se está dando la renuncia de las ministras y los ministros, pero no nos adelantemos. Vamos a ver cómo van a votar. Ahí una mujer de izquierda hablando en contra de los derechos adquiridos, pero como son de opositores a lo que quieren ellos, esos no son derechos adquiridos, sino que son ambiciosos vulgares. Van a ver en las próximas 48 horas, entre este martes y el jueves, una cantidad de gente que continúe diciendo esta historia, en donde es algo que la Suprema Corte no puede cambiar o no puede volver inconstitucional cambios constitucionales. No puede volver inconstitucional la Constitución. Porque es como una verdad de perogrullo. Y lo que dice el proyecto de González Alcántara es muy parecido a lo que decía el proyecto de Arturo Saldívar sobre las responsabilidades de la guardería ABC. ¿Cómo hay, más allá de lo que dice la ley, una responsabilidad superlativa que da el pacto entre los mexicanos? Y que esa responsabilidad tendría que haber tenido otro tipo de responsables, valga la redundancia, en el caso del incendio de la guardería donde murieron y quedaron mutilados decenas de niños. Es lo mismo en este caso. La manera en la cual se está utilizando la Constitución para, pulsiones autoritarias, aunque no quiera decirse así. Y se juega más o menos con ello. Pulsiones que, a propósito, y vale la pena recuperarlo, continúan en discusión. Ayer en la Cámara de Diputados se llevó a cabo, en la noche en comisiones, se llevó a cabo la discusión sobre la ley de supremacía constitucional, la que ya pasó en senadores, ahora se va a discutir en diputados en friega, en chinga. ¿Por qué? Porque si la logran discutir y aprobar entre hoy y el jueves, ya no hay nada que hacer. Saben que hay recovecos y por eso lo están haciendo. Y la discusión se puso medio sabrosa hasta que los de Morena y sus aliados dijeron hasta aquí. Ivonne Ortega, de hecho, de Movimiento Ciudadano, habló sobre la compra de senadores para llegar a la mayoría calificada en la Cámara Alta. Mucho que se repita una mentira puede ser verdad. No se equivoquen. El pueblo no les dio reforma constitucional. Tan no les dio reforma constitucional que en el Senado tuvieron que comprar al senador de Michoacán, diputado de primera minoría PRI, PAN, PRD, que abiertamente su electorado votó en contra de las propuestas de Morena.
Tuvieron que comprar a la diputada de Tabasco, Araceli Saucedo, para que puedan lograr tener 2 senadores. Y el escándalo más fuerte en el Senado fue la incorporación de Miguel Ángel Yunes, que clara y abiertamente siempre había sido antagónico de Morena. Sí, el MC que no fue. Y si quieren por el MC también es de primera minoría. Los 4 son de primera minoría. No les dio el pueblo mandato de reforma constitucional. No se engañen ustedes solos. Bueno, qué bueno que dijo lo del senador Barreda, de Movimiento Ciudadano, ese que misteriosamente desapareció el día de la votación de la reforma al Poder Judicial, que porque estaba su papito, mi papito está malito, decía. Y Movimiento Ciudadano se ha hecho muy pato al respecto. ¿Y por qué se ha hecho pato al respecto? Pues fundamentalmente porque si se va Barreda con Morena, se quedan sin fracción en el Senado. Entonces por eso le juegan a nadie sabe, y porque dicen las malas lenguas que también negociaron eso para que dejaran en paz ya la elección en Jalisco, pero no se lo digan a nadie. Bueno, Rubén Moreira también habló sobre la reforma de supremacía constitucional. ¿Qué es menester? También que se demuestre, así dijo el cursante, 1, que se trata de reformas o adiciones a la Constitución, y no así de alteraciones o modificaciones alguna a la forma de gobierno, a menos de que se convoque en popular. 2, que las adiciones o reformas al texto constitucional no vulneren los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales. Disculpen ustedes, pero se oye de la fregada. Y sinceramente, ¿para qué les voy a poner algo que se escucha así de mal? Pues es una falta de respeto para ustedes. Quien sí se escucha bien es la diputada Paulina Rubio. Diputadas y diputados, está claro que aquí hay 2 clases de diputados, efectivamente. Los que quieren acabar con el derecho del ciudadano de defenderse de los abusos constitucionales que haga Morena, y sí, por ellos votaron 36 millones, pero existen 98 millones en el padrón electoral. Eso quiere decir que 68 al menos no votaron por esto, porque a nadie le dijeron que en la boleta venía que por favor desaparecieran su derecho a poder defenderse de actos de autoridad. Bueno, pues sí y no, porque nadie le impidió a los que no fueron a votar que no votaran. ¿Y quién les dice que los que no fueron a votar están en contra de lo que está haciendo Morena? Esos cálculos a veces se tendrían que tener con un poco más de cautela. Sí creo que hay una parte muy importante de la gente que fue a votar el pasado 2 de junio que pudo haber votado por la reforma al Poder Judicial, pero a nadie le dijeron que hubiera una supremacía constitucional. Nunca estuvo dentro de los preceptos ni de los 100 puntos que presentó Claudia Sheinbaum una y otra vez al inicio de su campaña. Luego lo volvió a decir el 2 de junio y luego lo volvió a decir el 1 de octubre. Nunca estuvo la reforma de supremacía constitucional, que es la que el día de ayer se estaba discutiendo en comisiones de diputados y que de hecho fue aprobada. Aprobado en lo general y en lo particular el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 107 y se adiciona el 5º párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas constitucionales al Poder Federal, se informa que el dictamen se remitirá junto con los votos particulares a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para los efectos de la programación legislativa correspondiente. El siguiente punto del orden del día, señor presidente, se refiere a asuntos generales. Si hubiese algún diputado o diputada que quisiera hacer uso de la palabra. No habiendo quien haga uso de la palabra, damos por concluida esta sesión y nos vemos el próximo miércoles en el Pleno. Muy bien, se ven en el Pleno, todos muy contentos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí van en la discusión de la supremacía y así uno
a la mitad de todo esto, viendo que si no se apuran, viene la acción de inconstitucionalidad votada el próximo jueves, y entonces ahí que Dios nos agarre confesados, porque no va a haber una sola autoridad en México, no van a ser los diputados, no van a ser los senadores, no va a ser el Ministerio Público, no va a ser la Fiscalía General de la República, no va a ser la Presidencia de México quien le haga caso a lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es como si no existiera ya. Es como si estuvieran renunciando ya desde antes. Ya dijeron, pásense su acción por el arco del triunfo, porque háganse el arroyito y métansela por la toga y el birrete, porque no le vamos a hacer caso. Siendo muy honestos, no sería la primera que haría la administración del Obradorato en que no le hicieran caso. Vean nada más todos los reclamos que hay de madres buscadoras o de madres y padres de niños con cáncer o de enfermos de todo tipo que reclaman por falta de seguridad, por desaparecidos, por desabasto y no hacen nada. No sería la primera ocasión en donde lo que importa es el discurso y la propaganda y muy por debajo la efectividad o el respeto a la ley. Ya no hablemos de las ocasiones múltiples en que se han pedido investigaciones al gobierno de México y a la Fiscalía sobre, ya olvídense de vínculos con el crimen organizado, sino conflictos de interés o nepotismo. Nada. No han hecho absolutamente nada. Solo cuando es escandaloso. Y cuando es escandaloso, tratan de taparlo con propaganda. ¿Cómo? Siguió la discusión el día de ayer sobre el encapsulamiento o no de jueces ahí en la entrada del Gran Premio de México, ahí en la Magdalena Mixhuca, después de que la presidenta Sheinbaum dijo que los habían encapsulado 10 segundos, porque según esto iban a entrar los pilotos por la puerta 6, en donde no entra nunca, ni un piloto, ni un artista, nadie, ni un empresario, no, por el amor de Dios, quien haya ido al Foro Sol, Estadio GNP, Autódromo Hermanos Rodríguez, como quieran decirle ustedes, sabe perfectamente que esa puerta está diseñada para que entre el público, no para que entren los pilotos, como se dijo el día de ayer. Y se entiende que la presidenta pueda equivocarse. No tendría que hacerlo porque fue jefa de gobierno y entendería que esa puerta no se ha usado nunca para lo que ella dijo el día de ayer, pero mentir flagrantemente una y otra vez deja muy claro que la verdad y la ley ya no les importa. La jueza Marlene habló el día de ayer, una de las juezas que estuvo en esa protesta, de cuánto tiempo estuvieron encapsuladas. No fueron minutos, fíjense, si les estoy narrando que les leí la Constitución, les expliqué a las autoridades policiales sus derechos, les expliqué sus obligaciones, estuve pidiéndoles a los ciudadanos que nos ayudaran, estuvimos moviéndonos, yo me estuve moviendo en diferentes ocasiones para intentar salir, o sea, a mí se me hizo eterno. Aproximadamente puedo decir que en mi caso como hora y media que estuve intentando salir una y otra vez, y ahí están los videos, revisen. A mí me han dicho que hay videos en TikTok, en Twitter, creo, en Instagram, hay videos en varios lugares, y pues, o sea, de entrada yo sí tengo unos videos que me han pasado, y yo sí calculo que llegué como 9:30, y como alrededor casi ya de las 11 fue que se abrió el cerco. No sé si fue a raíz de los amparos o de qué fue, o no sé si las autoridades se dieron cuenta que esa actuación sí estaba siendo irregular. La verdad no sé exactamente cuál fue el motivo. Lo cierto es que no fueron 10 minutos. Y tan no fueron 10 minutos que hay un montón de videos que lo comprueban y que se puede ver la metadata en donde tendríamos que ver quién miente, si el gobierno o la realidad. Pablo Vázquez, el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, dijo, pero no fue como dicen. Ayer, desde primeras horas de la mañana, se registró una concentración de manifestantes en las puertas 6 y 7 del Autódromo Hermanos Rodríguez, así como en la estación del Metro Ciudad Deportiva. Atendiendo a los protocolos de actuación policial, la Secretaría de Seguridad Ciudadana estableció una línea de contención en la puerta 6 para evitar que hubiera obstrucciones a la vialidad
evitar que se cerraran los accesos, pero también para prevenir confrontaciones entre los manifestantes y el público que se estaba dando cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que en ese momento registraba su mayor afluencia. Es preciso decir que en ese momento también estaban ingresando al recinto las escuderías y pilotos de la Fórmula 1. Las acciones emprendidas por la policía se hicieron o siguieron una valoración de preservación del orden público. Tuvieron una duración temporal en lo que hace al encauzamiento que se hizo de los manifestantes y en la restricción de movilidad temporal que se hizo de los manifestantes, pero esta fue liberada una vez que el flujo de personas hacia el recinto disminuyó y las escuderías entraron al Autódromo Hermanos Rodríguez. Entonces, nada más fue un ratito, ¿eh? Ya que entraron las escuderías que entraron en 10 minutos, lo cual es falso, y que entró la gente que entró en 10 minutos, lo cual es falso, ya las dejamos salir. A estas dos mujeres rodeadas por 50 policías. No, bueno, pues si las fuerzas del orden se encuentran efectivamente encapsulando por 10 minutos, aunque sea a juezas y magistrados, en lugar de estar buscando en dónde está el delito, pues ahora se entiende efectivamente por qué estamos como estamos en este país. Federico Dorin, diputado del PAN, de que es ya un viejo lobo, muy viejo lobo de mar en escándalos, pues se subió al mismo. Esta queja el día de hoy por la tarde en contra de los granaderos de Sheinbaum, que ayer, como bien dijo la Judicatura Federal, intentaron limitar el derecho a libertad de expresión de las juezas que estaban pacíficamente afuera del autódromo, para que ningún policía ni ningún militar nos ande queriendo inhibir, callar, amedrentar y... Bueno, también lo hacían los otros regímenes, el priista ni se diga, y el panista también, aunque no les guste decirlo. La verdad es que así es. No crean ustedes que eran monedita de oro, al contrario, realmente era muy complicada la situación en su momento. Me quedé pensando en lo que estaba diciendo el señor Dorin, de que ningún militar o ningún policía te amedrente. Pues ya estamos en esas. Lástima que no estemos en una situación en donde lo que funcione sea la seguridad macro, sino que lo que funciona todavía es esta, en donde se utilizan a las fuerzas del orden para tratar de amedrentar, como también a las fuerzas financieras como la UIF y la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT, etcétera, etcétera. No para lo que tendría que ser en realidad. Los homicidios siguen altísimos en México. Apenas el día de ayer se suscitaron 77. Guanajuato sigue muy arriba, pero no se le queda atrás Chiapas, Chihuahua, Estado de México o Guerrero. Ya no hablemos de Sinaloa, en donde hemos dicho ya en varias ocasiones la manera en la cual se están contando los muertos y los desaparecidos. Van como 250 de cada uno de ellos solo en el último mes. Van siempre a la baja, como que tratan de manejarlo de una manera distinta. Sin embargo, cacarearon que el día de hoy iban a hablar de seguridad y terminaron haciendo lo mismo que el presidente López Obrador. Igualito. Ahí vamos, miren, ya eran 77.6 en diciembre del 2023, ahora vamos en 75.3 homicidios en promedio. De poquito en poquito, pero ahí vamos bajando las cifras, ¿no? Aquí Marcela Figueroa, la secretaria nacional de Seguridad Ciudadana, hablando al respecto. Vamos a informar sobre la incidencia delictiva a nivel nacional. Me ponen la primera gráfica, muchas gracias. En lo que respecta a la tendencia histórica de víctimas de homicidio doloso en el país, de acuerdo al análisis de enero de 2015 al 28 de octubre de 2024, es decir, al día de ayer, podemos identificar lo siguiente. En esta gráfica podemos ver que entre 2015 y 2018 teníamos una tendencia ascendente en el número de homicidios dolosos en el país. Sin embargo, gracias a la estrategia de construcción de paz implementada por el gobierno del presidente López Obrador, esta tendencia comenzó a descender desde la primera mitad de 2019 y se ha mantenido hasta este 2024. En la gráfica
se puede ver claramente cómo en febrero de 2019 se registró un promedio de 100.9 homicidios dolosos diarios en el país, y este octubre de 2024, los 28 días que estamos contando, ya en la administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y contando los datos preliminares del día 1 de octubre hasta el 28 de octubre, se registra un promedio diario de 75.3 homicidios. Es decir, que nos están mintiendo, porque ¿y cuántos desaparecidos? Dicen que todos los delitos bajaron menos la extorsión, el otro impuesto, en donde efectivamente tomateros, ganaderos, gente que se dedica a la apicultura, gente que tenga pequeños o medianos o grandes comercios, tiene que pagarle al crimen organizado por trabajar. Vamos, ni siquiera por trabajar. Hay quienes, como en Tamaulipas, tienen que pagar derecho de árbol o te cortan las ramas. Es verdad lo que estoy diciendo, no es broma. ¿Cómo puede subir la extorsión si bajaron los demás delitos? ¿Cómo puede subir la extorsión si no hay más contrabando de armas de fuego, si no hay tanto homicidio? ¿O es que vivimos ya sometidos? Entonces ya no tienen que matar a nadie porque efectivamente la población sabe que tiene que darles como dinero lo que reciben de beca. Como que no se entiende, ¿verdad? O eso es lo que me queda a deber de esta explicación, tanto de la secretaria general de Seguridad Ciudadana como del secretario Omar García Harfuch. La actual Estrategia Nacional de Seguridad da continuidad a los logros alcanzados con anterioridad y se fortalecen los 4 ejes estratégicos previamente establecidos: atención a las causas estructurales de la violencia, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación, y la coordinación entre el Gabinete de Seguridad, por supuesto la Fiscalía General de la República y las entidades federativas. En el Gabinete de Seguridad, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se han desarrollado líneas de acción basadas en el fortalecimiento de las tareas de inteligencia e investigación y la estrecha coordinación interinstitucional con el objetivo de construir la paz y combatir la impunidad en nuestro país. En estos 28 días, más adelante vamos a presentar un video, pero quisiera informar de algunos asuntos relevantes. En estos 28 días han sido detenidas 824 personas por delitos de alto impacto. Se aseguraron 834 armas de fuego y más de 33.800 kilogramos de diferentes tipos de droga, además de 46.336 pastillas de fentanilo. Entre estos aseguramientos, destaca el aseguramiento histórico en alta mar por parte de la Secretaría de Marina más grande, con más de 8.000 kilos de cocaína, así como el día de ayer casi 1 tonelada de cocaína en San Luis Río Colorado por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Destacamos también como relevante la detención de 43 extorsionadores en Michoacán. Hemos avanzado en la consolidación de la Guardia Nacional y sus labores de vigilancia y reconocimiento, con 133,000 efectivos desplegados en el territorio nacional en apoyo a las 32 entidades federativas, fortaleciendo la vigilancia en las vías generales de comunicación en municipios con alta incidencia delictiva, así como deteniendo a generadores de violencia, pero también incrementando sus labores de proximidad social para estar cerca de la ciudadanía y en apoyo a la población, como los vimos en días recientes en Acapulco, auxiliando a la población durante el huracán. Cabe señalar que la Guardia Nacional ha contribuido de manera muy significativa en estas primeras semanas en los resultados en materia de seguridad: aseguramientos de droga, recuperación de vehículos, incautación de armas de fuego, detenciones de generadores de violencia, drogas y operaciones de rescate. Bueno, pues lo hacen muy bien. El problema es que pues no parece que lo hagan tan bien. Vean la primera plana de Mural o de Reforma del día de hoy. Vean ustedes la contraportada de la jornada del día de ayer, en donde mujeres tienen que dar sexo a cambio de agua en México. En la Ciudad de México. No es nota del Financiero, no es nota de Reforma, no es nota del Universal, es la jornada. Eso también es delito, también es extorsión. Decomisan 800 y pico armas de fuego, 826 armas de fuego, si mal no recuerdo. Entonces, ¿con qué llegan a hacer la extorsión? ¿Con jiu-jitsu? Por eso
el discurso se escucha muy padre, pero la calle dice otra cosa. Dice Omar García Harfuch que están proponiendo una nueva ley de coordinación de seguridad. De nuestra estrategia, hemos planteado 2 acciones que son una parte de la base de operación de la Estrategia Nacional de Seguridad en lo relativo al marco legislativo. Son normas constitucionales y legales que la señora Presidenta nos ha indicado establecer para que contemos con los cimientos necesarios y con ello podamos fortalecer las capacidades de planeación y coordinación para las atribuciones de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La reforma del artículo 21 constitucional. Se brindará la capacidad a la Secretaría de Seguridad para generar investigaciones que permita coadyuvar con la Fiscalía General de la República en la investigación de delitos y cumplimiento de órdenes de aprehensión, siempre bajo la conducción del Ministerio Público Federal. Además, permitirá la coordinación con las Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas. Y también la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, el cual es un mecanismo de coordinación de las instancias de seguridad que permite la vinculación de las instituciones de seguridad con la Fiscalía, por supuesto, General de la República, las Fiscalías estatales y las policías locales. Muchas gracias. Que tome un poco de aire García Harfuch. Pues ojalá y la coordinación funcionara, porque ya ven que dicen una cosa desde el gobierno y dice otra la Fiscalía General de la República. Ahí entre la gente, entre los asistentes, estaba por supuesto Alejandro Gertz Manero, que ya apareció, ya se le fue el miedo al COVID, ya está un poco mejor de salud, y le preguntaron del tema que sigue siendo relevante en México desde hace 2 meses, que es la detención, sustracción, captura, secuestro, como quieran decirle ustedes, de Ismael El Mayo Zambada. Y Gertz Manero vuelve a decir que lo que dijo El Mayo Zambada en su carta es real. A ver, primero, el delito se cometió en México. Fue un secuestro y hay una serie de investigaciones sobre los homicidios que se cometieron. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos que nos informe el gobierno de los Estados Unidos? Nos ha informado una parte, pero falta otra que es fundamental. A esa persona que fue secuestrada en Culiacán, llegó por avión a una ciudad fronteriza de los Estados Unidos. La entrada de cualquier avión y de cualquier persona están reglamentadas de acuerdo con la ley norteamericana y se tiene que identificar el vehículo, que en este caso es el avión, que traía sus matrículas clonadas. Se tiene que identificar fundamentalmente al piloto. ¿Por qué? Porque ningún piloto, ningún avión puede llegar a un aeropuerto fronterizo de los Estados Unidos si no llena una serie de requisitos. Esos requisitos son obligatorios para todos. Eso es lo que les estamos pidiendo, que nos digan por qué llegó en un avión clonado, porque fue clonado en los Estados Unidos. Segundo, ¿por qué no fue detenido el piloto en esas condiciones? Porque no hay un protocolo que nos diga cómo entró. Que nos den todos esos datos que son útiles, pero no son fundamentales. Es decir, el secuestro está probado y nosotros tenemos toda la información y se ha hecho pública, usted la conoce. Y en ese sentido creo que ellos tienen la obligación de darnos esa información. De todas maneras va a ir saliendo. ¿Por qué? Porque las audiencias de las personas se van a ir desahogando y ahora sabemos lo que está pasando con el que hizo el secuestro, con su hermano y con las facilidades de orden procesal que están teniendo en los Estados Unidos, que también son públicas y todos lo conocemos. Entonces se está armando ese expediente y va avanzando con certeza, pero sobre la base de que nosotros tenemos probados los delitos. Pero fíjense ustedes, tienen probados los delitos del secuestro, tienen probados los delitos del asesinato ahí, en ese fraccionamiento en donde se citaron el señor Rocha Moya, el señor Zambada y el señor Cuen. Iban a negociar entre todos y tienen probado que asesinaron a Héctor Melesio Cuen ahí. ¿Qué pasa con Rubén Rocha Moya? Este hombre que vino a la Ciudad de México, le gritaron no está solo, etcétera, etcétera. Si tienen todo, ¿por qué no van contra el gobernador de Sinaloa? ¿Han detectado algo irregular pues en su actuación? Mire, la Fiscalía tiene que ser muy concreta cuando tiene datos de prueba. Conforme hemos tenido datos de prueba en razón de los funcionarios de la Fiscalía Estatal que estaban interviniendo en una acción que se llevó a cabo en una gasolinera, usted se acuerda de eso, que evidentemente está demostrado, se hizo público. Nosotros no vamos a hacer imputaciones
mientras no tengamos las pruebas suficientes. Cuando las tengamos, las vamos a hacer como las hemos venido haciendo, pero no podemos hacerlo antes porque nuestra propia tarea nos lo impide. Pero sí está, sí lo tienen dentro del entorno pues de investigación. O sea, una cosa es que se tengan todavía pruebas hasta el momento, pero otra cosa es que sí se está investigando. Por eso se lo digo, mientras no tengamos la certeza, no podemos hacer una afirmación. La vamos a hacer, de eso no tengan cuidado, cuando sea procedente, pero no podemos adelantarnos a hacer una serie de hipótesis que no tenemos probadas. Finalmente, ¿a qué le responde Estados Unidos? Ustedes ya han... Vean ustedes nada más. Pues como no sabemos, no podemos decir nada. Ahí tendremos que irlo investigando, a ver qué sucede, para dónde va, si es que avanza, si es que no avanza. Mientras tanto, Sinaloa está patas para arriba. El día de ayer incendiaron el muy tradicional el restaurante Chuparrosa allá en Culiacán, Sinaloa. ¿Ustedes creen que se quemó de a gratis? Por supuesto que no. Mientras tanto, Rubén Rocha Moya dice, a mí que el viento a Juárez, si me quieren quitar, no van a lograr tener las firmas para la revocación de mandato. Acuérdense ustedes que la revocación del mandato es una iniciativa de nosotros, de la Cuarta Transformación. Entonces, nosotros somos partidarios de eso, de la revocación del mandato. Es decir, que un gobernante que no funciona no tiene por qué aguantarlo la gente todo el periodo. Y como estoy seguro que no son capaces de reunir el número de ciudadanos que necesitan para pedirla, me ofrezco a buscar la manera de ayudarles para que la junten. No existe una caída de nuestra imagen. Quisieran que hubiera más muertos para ver si caigo. Nosotros estamos bien, estamos apoyados por la gente. ¿Dónde voy? No tengo ningún problema. En el recorrido, y me causó extrañeza, del sábado, que fui a las colonias, me metí a las casas, anduve en las casas pobres y de la gente, y abarrotes, supercitos, etcétera. No hubo una sola persona que me hablara del problema de seguridad. A ver, ¿cómo? A ver, permítanme un momentito, les voy a adelantar un poco, porque ahora resulta, dice Rocha Moya... Estamos apoyados por la gente. ¿Dónde voy? No tengo ningún problema. En el recorrido, y me causó extrañeza, del sábado, que fui a las colonias, me metí a las casas, anduve en las casas pobres y de la gente, y abarrotes, supercitos, etcétera. No hubo una sola persona que me hablara del problema de seguridad. No hubo una sola persona que le hablara del problema de seguridad, dice Rubén Rocha Moya en el cinismo absoluto. Pues no, porque los negocios están cerrados. Porque la gente está huyendo de Culiacán. Porque tienen miedo de que alrededor haya halcones y que les digan algo y que los extorsionen o los maten. O sea, ¿en serio estamos tan mal? ¿Tan mal? Bueno, y peor, porque si luego efectivamente la gente comienza a reclamar, sale gente como Gerardo Fernández Noroña a defender al político, o bueno, los diputados que le gritaron no está solo a Rocha Moya, ¿no? Alfonso Sánchez García, presidente municipal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Me da muchísimo gusto saludarlos, darle la bienvenida a nuestra... A ver, cabrones, somos poquitos y sectarios, no la chinguen. La unidad es fundamental en nuestro movimiento. A ver, cabrones, somos poquitos, no la chinguen. La unidad es importante en nuestro movimiento. Escucha el pueblo que le está diciendo que ese alcalde de Jicotencatl en Tlaxcala no vale para pura... ¿Y ustedes creen que les importa más el pueblo que sus canchanchanes? Por supuesto que no, aunque digan lo contrario. Ya saben que siempre sacan que el pueblo es lo importante. Hoy la presidenta lo volvió a decir sobre la reforma del Poder Judicial y que los medios tendrían que reflejarlo. Un porcentaje mayor del que votó por su servidora, que tuvimos un porcentaje importante de votos,
está de acuerdo con que se elijan a jueces, a las y los jueces, magistrados y ministros. Pero además un porcentaje muy alto piensa que hay corrupción en el Poder Judicial. Entonces, qué bueno que se expresen, pero pues es una posición minoritaria. Ahora, lo que pasa a veces en los medios de comunicación es que cuando uno ve los que están a favor y en contra de una posición, que si fueran medios objetivos, pues lo que harían sería balancear, ¿no? Que a lo mejor la objetividad puede, como tal la palabra y lo que significa, tiene sus, digamos, discusiones filosóficas, pero ¿qué debe hacer un medio de comunicación para mostrar la pluralidad de la sociedad? Pues balancear, tener el mismo número al menos de personas que hablan a favor que las que hablan en contra de un tema tan profundo y tan importante como la reforma al Poder Judicial, o sobre el tema de seguridad, que se carga así, pero tremendo, a que estamos viviendo el peor momento de la historia, cuando la ciudadanía piensa lo contrario. Si no, no saldrían estas encuestas del INEGI, que hay que seguir trabajando y vamos a seguir dando resultados con la coordinación, así va a ser. Pero es el momento, yo creo, por lo menos en la historia moderna, donde la mayoría de los medios de comunicación tienen una posición mayoritaria en sus editoriales, en sus noticias incluso, y la ciudadanía piensa distinto. A ver, voy a hacer un paréntesis aquí importante. El medio de comunicación tiene que reflejar la realidad, aunque ésta no sea necesariamente agradable para la opinión pública. No reflejarlo, como quisieran los regímenes autoritarios, sería violentar o traicionar a la audiencia. Tú no le puedes decir a la gente que tome veneno porque es popular. No le puedes decir a la oveja que vote por el lobo, solo porque el lobo es popular. Decía, y lo veo por aquí a Rogelio Flores, al cual le mando un gran saludo, que 100 millones de moscas prefieren la mierda, y eso no quiere decir que sea buena. No. Uno como medio de comunicación tiene que reflejar las posturas, y a veces esas posturas son contrarias al gobierno. Si el gobierno está manipulando cifras de seguridad, lo tienes que decir. Si el gobierno está dejando que haya una mayor cantidad de desaparecidos cuando saben que están muertos, porque entonces así baja la cifra que presentan ante la opinión pública y luego hacen censos para tratar de bajar las otras, lo tienes que decir. Si el gobierno está empujando una reforma al Poder Judicial sin informarle a la gente que el Poder Judicial no solo son jueces, magistrados y ministros, y que la parte que la gente se queja, que son policías y ministerios públicos y por supuesto fiscalías, son del lado del gobierno, lo tienes que decir. Porque efectivamente hay un montón de gente que quisiera que se fueran los jueces corruptos, pero también entienden que el Poder Judicial es el policía que se encuentra en la esquina, el que le quiere morder, el que no está con ellos o el que, de hecho, inclusive puede estar en cumplimiento de su deber. Solo que cuando te toca a ti, ya no te gusta. ¡Suéltame! ¡Me mataron a mi hijo! ¡Está en el carro, pendejo! ¡Está en el carro, Iván! ¡Acabo de agarrar a mi bebé! ¡Por favor, por favor, ¡está arriba en su carro muerto! ¡Por favor, por favor! La desesperación de una madre después de que la policía de la Ciudad de México matara a su hijo, un ladrón de autos. Sus vecinos van a decir que se necesita una reforma al Poder Judicial o una reforma a las fiscalías y a la policía. Dice
el general secretario, el señor Trevilla, que no hay violaciones a los derechos humanos en México. De inmediato se proporciona la información que en el momento se tiene. Esa es la información oficial que da la Secretaría de la Defensa Nacional. Es una información preliminar que se tiene en ese momento. Y también de inmediato se da vista a las fiscalías general de la República en su caso, a las de los estados, y por parte de los delitos del orden militar se investigan también por parte de la Fiscalía General de Justicia Militar. Pero definitivamente no hay impunidad, y el avance de las investigaciones no nos corresponde a nosotros darlas porque son autónomas las fiscalías, incluyendo la militar, y en ese sentido ellos en su momento pues informarán los avances. Caso similar a lo que acaba de decir el señor fiscal, y ese es el punto. Ahora, sistemáticamente no se violan los derechos humanos, porque también hay muchas ocasiones en donde hay heridos en los que el mismo personal militar les proporciona los primeros auxilios o inclusive los evacúan a las instalaciones hospitalarias más cercanas que haya. También los detenidos de inmediato se ponen a disposición de los ministerios públicos, y así es como actuamos. Pero les repito, sistemáticamente no hay una instrucción para que se actúe de manera que esté fuera de la ley. Pues no, pero sucede. Y es muy complicada la labor de los militares, brutalmente complicada. Queremos o que no queremos que utilicen la fuerza en contra del crimen organizado. ¿Bajo qué condiciones? ¿Cómo lograr los límites? ¿Cómo evitar que civiles terminen siendo violados en sus derechos humanos a partir de la acción militar o de las fuerzas públicas? Es muy complicada la media, pero se tiene que llegar. El problema es que todo se termina tratando de opacar o apagar en una conferencia matutina que cada día más pierde el encanto y la fuerza para poder agendar la idea entre la población de que todo está bien. Y a eso voy a lo último. Dice Claudia Sheinbaum que los medios de comunicación tendrían que ser balanceados. ¿Habrá visto las mesas del Canal 11 del fin de semana? ¿Verá los programas del Canal 14 y del Canal 22? ¿Escuchará los noticieros que tiene la radio pública? Yo creo que no. Y yo creo que, claro, es muy fácil pedirle a medios de comunicación privados que cambien o que tuerzan su línea editorial. ¿Por qué no comienza por hacerlo en casa y dar una mayor pluralidad? ¿Por qué tener en mesas a gente que definitivamente no tiene nada que cuestionar al gobierno, tanto porque comparten ideología como reciben dinero, tanto ellos como sus medios? ¿Qué nos estamos haciendo tontos? Ahora sí que en casa del herrero, asadón de palo. Reporte de tráfico. Bueno, voy a ir rápidamente con Marco Vinicio. Gracias a la gente que nos vio en Facebook esta mañana. Mañana a las 8:30 de la mañana. Ahí nos vemos y escuchamos. 8:30 de la mañana, para que no haya duda y podamos estar con ustedes. Y además de Marco Vinicio, ya saben que vamos a recuperar la sección de la hora del cómo sí. Hoy es la hora del cómo sí y los jueves será de vamos a dónde. Y me da mucho gusto ver a Claudio De Angelis de nueva cuenta con nosotros aquí en Real. Ya faltaba, ya llevamos y ahora que ya estamos aquí, pues ya está regresando, lo cual me da amplio gusto. Me da mucho gusto que regrese Claudio, pero como me da gusto saludar cada mañana a Marco. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, gracias, Gonzalo. ¿Y tú? Te voy a tirar porque otra vez te escuchas bajito. Ya saben ustedes, siempre nos pasa lo mismo con Marco Vinicio, que a la primera, es más, mándame un invite, por favor, Marco. ¿Dónde puedo ver la repetición de este programa en vivo? Miren, si no llegaron a ver esto completo o escucharlo, hay varias formas. La primera, aquí mismo en Instagram, ustedes pueden ver el timeline de G. Oliveros y ahí están todos los programas, todos, absolutamente todos. Ahí están para que no haya duda. Esa es la primera, ¿no? La segunda, en Facebook, busquen Gonzalo Oliveros, y allí digo en Facebook también, ahí, y en YouTube también. Y si lo quieren solo escuchar, que yo se los recomiendo, que hagan la experiencia de escucharlo, está en podcast. Entonces ahí lo pueden hacer. ¿Recupera David Gómez Álvarez? No, la verdad, híjoles. Miren, ¿lo digo o no lo digo, Marco? Sí, adelante.
Gonzalo, espero que me escuche mejor. Te escuchas muy bien. Yo estimo brutalmente a David. Hay una parte que yo creo que todo el mundo tendríamos que entender. A mí no me gusta lo plátano en estos tiempos. O sea, lo tibio no es parte de cómo tendríamos que estar viendo el mundo en este momento. ¿Por qué? Porque el incendio está a nuestro alrededor, Marco. Entonces tienes el incendio de la política local, la política doméstica, de la política nacional, tienes el incendio de la política global, tienes el incendio de movimientos sociales que les falta temperar un poco para ver qué es lo bueno y qué es lo malo a partir del apoyo, por ejemplo, a Palestina, sin ver lo que sucede con los gobiernos totalitarios de los palestinos o de Hamas o de Hezbollah o de Irán, para el caso que es quien termina por financiarlos. Tienes el incendio que tiene que ver con la situación mediática o del movimiento woke, y del otro lado, por supuesto, el rampante racismo. Leía una parte importante en donde decía, no todos los simpatizantes de Trump son racistas. No obstante, le dan un pase a su racismo. Y eso es inaceptable. El decir, bueno, es un poco de racista. No. Como también, pues, son de las cosas que tienes que poner y ser mucho más severo en el análisis. Y yo lo que veo es que aquí a mí no me gusta quedarme en la tibieza, ni contigo ni con nadie. Entonces, si aquí hacemos un esfuerzo, lo estaba pensando mientras hacía el programa el día de hoy. Y cuando digo, pues mientras hacía, en los últimos 69 minutos, ya para dejarte y para ir por Claudio. La gente creería que este programa tiene un equipo enorme de producción, porque tenemos los audios, inclusive antes de lo que tenga cualquier programa de radio. Sí. ¿No? Sí, claro. Están pasando los acontecimientos y nosotros estamos ya con el audio y con el video de lo que sucedió. No, lo hago yo solo. Bueno, por lo menos esa parte, porque Marco hace la propia, ¿no? El reporte de tráfico, pues lo tiene Marco con un equipo de gente que le ayuda de manera muy desinteresada. Pero en realidad no hay así un crew brutal que produzca, que preproduzca, que suba. No es así. Entonces, cuando yo creo que un 1, 2, 3 man army funciona para llevar un mensaje poderoso, a mí no me gusta cuando los mensajes se atibian. Eso es mi opinión, Marco. Así es, Gonzalo. Mira, y ni a Dios le gustan los tibios. Hasta la Biblia dice, ¿no? Que debe ser frío o caliente, porque los tibios no mandan. Ya aquí dice, la racista es Kamala por sus políticas de identidad. ¿Tiene políticas de identidad? Mira, acaba de salir Steve Bannon. Steve Bannon que tiene un podcast poderosísimo y muy popular llamado The War Room, ¿no? Que de hecho se metió a la cárcel apenas cuando iba a comenzar la campaña. Pero escuchas a Steve Bannon. Bannon no es racista, pero todos los que están alrededor sí. ¿No? Cuando ves, por ejemplo, que la elección en los Estados Unidos en gran parte se va a dirimir por lo que dice Joe Rogan y Tucker Carlson. Uy, sí está de miedo. Vas, Marco, por favor, en esta mañana es todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Comentarles cómo se encuentra el tráfico en estos momentos en el área metropolitana de Guadalajara, en Periférico Nuevo y Coyula, un percance. Además, a recordarles a todos que hay cierres por obras en la avenida Providencia, en su cruce con Ottawa. Además, un auto descompuesto del paso desnivel de avenida Circunvalación para quienes van de la zona de Federalismo hacia Plan de San Luis. En avenida 8 de Julio y Jesús Reyes Heroles, un percance sur al norte. Además, otro en prolongación Michel González y Camino Osvaldo. Una persona acaba de ser atropellada en Boulevard Monseñor García Barragán y Calzada Olímpica. Tómenlo en consideración, esto en sentido hacia Tlaquepaque. En carretera Chapala hay complicaciones viales. Hay un tráiler que está tapando la circulación a la altura de la Arena BFG en dirección hacia la metropolitana de Guadalajara, pero además hay cierres por policía vial a la altura del Parque Montenegro en dirección hacia Chapala. Tómenlo en cuenta, muy complicada la carretera Chapala esta mañana. Semáforos que no funcionan, los de Morelos y Colonias, más sincronizados de la avenida Hidalgo y Federalismo, no están funcionando tampoco en calle Estación y Gobernador Curiel, esto en la zona industrial, y Periférico y Atetonilco, el Alto, esto en la zona de hacia la colonia Jalisco, tampoco están funcionando los semáforos. Y al día de complicada circulación, aparte de las que ya comenté, Avenida Cruz del Sur e Isla Raza, y también se cruce con Avenida del Mercado, Periférico Norte Tabachines, Avenida Calzada Independencia y Periférico Norte, Avenida Revolución y Río Nilo, y José María Iglesias en su cruce con Plutarco Elías Calles, también con mucha carga vehicular esta mañana, lo que hay en el reporte vial de Radio Real, Gonzalo Todo. Bueno, me voy a colgar un poquito, Claudio, no te enojes, pero acaba de salir el cartel del Pal Norte,
¿no? Entonces, a ver, vamos a revisar el cartel del Pal Norte, Marco, si me lo permites, ¿no? Claro. A ver, 4 de abril, Green Day, Massive Attack. Ya con Massive Attack ya me ganaron. 17. Uy, bueno, van a ir un montón de favoritos del K-pop. The Chainsmokers, Gesaffelstein, padrísimo. Los Caligaris, Eden Muñoz, Juanes, Mon Laferte, Nati Peluso, Sasha y con Sasha y John Dewitt, si quieren pasarla bien electrónicamente hablando, ahí. Saúl Hernández, San Vincent, De Marías, Tito Double P, Adanovsky, Ar de Bogotá, Artemas, Barry Can Swim, Cardiel y Paco Amoroso, Carlos Satnes, Carolina Ross, Dave Seaman, El Zar, Ile, Ingi, La Joaquí, Lil Kila, Little Jesus, Lo Petit Fela, Meme del Real, One OK Rock, Paco Versalles, Porter, muy pequeña la letra de Porter, mira, lo aventaron así chiquitito. Samurai, The Change, The Midnight, Teen Swan Jojo, Tripolism, Víctimas del Doctor Cerebro y Victoria. ¿Listo? Listo. 5 de abril, Justin Timberlake, bueno, Fallout Boy, Caifanes, The Black Keys y Benson Boone, no está mal. Luego, Alex Lora y el Tri, Capital Cities, Clapton, Codiciado, Chris M. Yale, Ugel, Inspector, Qué Personajes, Matiz, Nervo, Sabino, The Driver Era, Who Made Who, Aquila Mar, Caloncho, otra vez una letra chiquitita, Carlos Satnes, ¿no estuvo Carlos Satnes ya arriba? Es que uno ha de ser acústico y el otro ha de ser completo, ¿verdad? Dandara, Dorian, Drefkila, el David Aguilar, platiqué con él el viernes pasado, el Mayilla, Ghetto Kids, Inside, Jacinto, Jere Klein, Jessica Otfrey, Juan Magán, Jumbo, que también, Caguas, B2B, Imbal, La Receta, Magna, Midnight Generation, Mise Periné, Motel, Dime ven, Mr. Bell y Huesol, Nafta, Sensera, Spaica, Súbelo Neo, Urban Badir, ¿qué Badir será ese? ¿Derbez? Israel Barajas y Zulán. Pero hoy viene lo bueno, güey. Sí. Abril 6, Olivia y Rodrigo, Kings of Leon, Charlie XCX, Garbage y Parcels. Sí. ¿No? Entonces, Alex Lora y el Tri, Capital Cities de nuevo, Deep Dish, que viene de regreso. No, bueno, yo me dolía el sábado de que ya no existía Deep Dish porque puse Dreams con Stevie Nicks. Ya, ahí estoy. División Minúscula, Jaciel Núñez, Cani García, Los Auténticos Decadentes, de otra vez, Timmy Trumpet, Aarón, Caloncho de nuevo, Camel Power Club, Casia, Comisario Pantera, Dillon, DJ Harvey Beats, Easy Kips, Ella Tobert, Honey Love, Jumbo, otra vez, Kaya Lana, Cap Donafaka, Kid Keo, Little Jesus de nuevo, Marcel Deadman, MC Davo, Nortec, Ruby Tate, Salón Victoria, Six Sex, Tino el Pingüino, Usireto, Valeria Dávila, Víctor Cárdenas, Whipped Cream, Sandra y yo soy Matt. Mira, si tú a mí me preguntas, Marco, ahorita me voy a poner a trabajar y voy a hablar con Pal Norte, a ver con quién, y voy a pedir cómo llevamos a Deep Dish y yo soy Matt ahí a Guadalajara. ¿Te parece? No, fenomenal. Deep Dish, un proyecto gigante, Gonzalo. Y justamente la de Dreams con Steve Nicks, o sea, buenísima la rola de Gonzalo. Veo difícil que tener a Massive Attack, o sea, yo diría, si podemos llevar a Massive Attack, a Deep Dish y ya no digamos a Charlie XCX, pero pues luego ya nadie se atreve en Guadalajara a eso, pero pues ya. Tendremos que sacudirnos y quitarnos las lagañas para hacerlo. No nos queda de otra. Así es, ponernos a trabajar, Gonzalo. Gracias, Marco. Muy buen día para ti, Gonzalo, para todos. Cuídense mucho, que otra cosa no pasa. Nos vemos mañana. Hasta entonces. No quise cortarlo de esa manera, pero es que sí hay que ponernos a trabajar para eso. Pero sí, ahorita voy a poner y todavía el sábado puse en imagen PD Dreams, qué bonita canción del George Chizón, y luego el domingo escuché yo Mohammed is Jesus en Real y dije, qué bueno ser, ¿no? Si los programas del sábado quedan en algún lado, no, es como la radio vieja, no se graban, no se graban y no se graban. Conversaciones. Ahora sí, déjenme ir esta mañana y le doy la bienvenida de regreso aquí en Real, lo cual a mí me da molto gusto, a Claudio De Angelis. Hola, ¿qué te pasó? Pues nos rapamos, ya tocaba. No le vayan a ver. Chivas, no le vayan a las Chivas, Gonzalo. No, a ver, vamos a aclararlo, porque hasta donde sé, te rapaste no necesariamente nada más por una apuesta deportiva, sino tiene que ver con nariz roja, ¿no? Totalmente, no.
No, la apuesta deportiva es broma y ya nomás lo digo porque me da flojera a veces tener que explicar de que no, lo que pasa es que cada año nos solidarizamos con Nariz Roja, pero esta vez fue igual, fue la misma, la rapada de la maceta y adiós la barba. Pero, a ver, yo al contrario, yo creo que qué bueno que lo puedes decir, porque, a ver, a mí algo que me encanta de ti, Claudio, que es donde tú pones ahora sí, you put your mouth where your word is. O sea, tú lo que dices lo haces. O sea, no es de que, ay, a ver, participen ustedes con Nariz Roja o con Infal y entonces, no, ahí estás tú con los niños, ahí estás tú con los enfermos de cáncer, ahí estás tú con la acción social, porque luego yo veo a un montón de políticos. Y mira, tú que vas saliendo de la regiduría, conviviste con algunos de ellos que se dicen y luego son muy engañabobos porque tienen mucha labia, pero no hacen nada más que buscar el hueso, el presupuesto y la silla. De Kumamoto no vas a estar hablando. No, de hecho no estaba hablando de Pedro, estaba hablando de un amigo tuyo, de hecho, pero pasa. O sea, a ver, ellos son lo de menos. En realidad, sí es de aplaudir y me da mucho gusto el poder volver a convivir contigo, por lo menos en pantallita, porque tenemos que empujar a la gente a que vea que sí hay una enorme necesidad de que vuelvan a ponerse todo el mundo las pilas y salgamos a las calles a cambiar la situación. Tal cual, creo que somos nosotros los que tenemos que demostrarle al gobierno y a cualquier persona que somos una sociedad unida. O sea, es la unidad, creo que es lo que nos va a sacar como sociedad adelante y es algo que no tenemos. A mí la verdad me dio mucha tristeza que somos cerca de 270,000 personas en el blog, en Instagram. Yo subía las historias de que estamos en la colecta, que necesitamos llegar a 100,000 pesos para raparme y rasurarme. Y de verdad, en la colecta al final la terminamos haciendo 75 personas. Con 75 personas de 270,000 se logró esta colecta, que me dio mucho gusto. Pues al final dije, imagínate si con 70 se logró reunir 100,000 pesos, si hubiera conciencia en toda esta comunidad, lo que no se lograría. Por eso es esa frustración. Pero ya después me dicen, no, es que no te enojes. No me enojo. ¿Cómo va a enojar? Al contrario, uno hace lo que puede y si no hubiéramos llegado a la meta, de todas formas, todo suma. O sea, si no fueron 2 tratamientos, con 50,000 pesos se atiende el tratamiento de un niño con cáncer. Entonces juntamos lo de 2, pero si hubieran sido 50,000, hubiera sido 1, hubiera estado padrísimo también. O sea, al final, ¿dónde estaba? Y también me llevé muy buen sabor de boca porque el poder de las redes, una glotona sí me dijo, oye, nosotros en nuestra empresa juntamos 20,000 pesos y no sabíamos a qué causa donarla y pues nos latió la tuya. Y yo pues al final paso los datos confiando en la gente y sí se dio. Al final me dijo Alex Barbosa, me dijo, güey, sí llegó el donativo de estos 20,000 pesos y me dio mucho gusto. Pero sí, al final sí es como un termómetro el tema de las redes, el tener una asociación, de que como sociedad nos hace falta dar mucho más, ser empáticos. Pero fíjate, Claudio, creo que además está sucediendo algo que los 6 años se ha agravado. Y creo que eso es lo que tenemos que cambiar. Durante muchísimo tiempo, el gobierno en México decía, yo hago todo, yo puedo todo, yo muevo todo, no necesito de nadie. Luego llegó un momento en donde dijo, pues no, o sea, la verdad es que nunca pude nada, siempre fui muy lerdo, muy lento, muy inútil, y la verdad yo lo tenía todo a partir de la propaganda, y cuando se dieron muestras o episodios de desastre en México, fue mucho más clave, y es en donde salió la sociedad civil. Entonces la sociedad civil salió y dijo, nosotros nos ayudamos entre nosotros, porque además estamos mucho más cerca, sabemos las necesidades, vemos cómo está la gente, que el gobierno se dedique a lo que tiene que dedicarse, seguridad pública, educación, salud, nosotros podemos ayudar en otro tipo de acciones. Y luego llegó un gobierno que dijo, ni madres, yo hago todo. ¿Por qué? Porque es la única manera de tener control político y poder. Y yo lo que quiero es poder a lo que sea. Y el resultado es que hoy estamos peor de lo que estábamos hace 6 años. O sea, no hay y no me estoy refiriendo, voy a dejar a un lado la parte medular, que es cómo está la educación, cómo está la salud, cómo está la seguridad. No, ¿cómo está la contribución social? Si no haces que la sociedad entienda que la ciudad, que el Estado, que el país es suyo, y te dejas con la idea de, a ver, Diosito gobierno lo va a hacer absolutamente todo, ¿cómo vas a poder ayudar a la educación y evitar que la inseguridad azote tus calles? Y no solo en un sentido de
mi hijo no debe de salir a asaltar o no debe de salir a drogarse. No, en un sentido de, hey, estoy viendo que estás grafiteando y estás dañando no solo propiedad privada, sino el entorno de los demás. Estoy viendo que estás rompiendo un vidrio, que estás tirando basura en la calle, que no estás teniendo esta idea de comunidad. Dejamos a un lado la construcción de comunidad a partir de la sociedad y se la volvimos a delegar al Estado y específicamente al gobierno y específicamente a un movimiento, si tú quieres, el Movimiento de Regeneración Nacional o el Movimiento Ciudadano. Y en los dos casos está mal. O sea, tendremos que regresar a entender que la sociedad es quien tiene que empujar la verdadera transformación, no el gobierno. Coincido totalmente y la verdad, vivir de viva voz esta sociedad que tú dices que nos unimos mucho, pero solo en las desgracias, Gonzalo. El mexicano solo te ayuda cuando te ve más jodido, pero si te ve que te está yendo mejor, no te ayuda. Y soy mexicano y me da tristeza, porque lo viví de cerca, porque te vas a una colonia a tratar de hacer un proyecto para todos, y al final empiezan a salir las riñas entre ellos, no se quieren unir, es que tú me hiciste, tú me dijiste. Entonces resulta inútil todos los esfuerzos que haces. A ver, yo en la política hice el FONDEP, el Fondo para Apoyar a los Atletas. Fueron colectas que no salieron, a menos de que yo estuviera pidiéndole dinero directo a los amigos empresarios, era como jalado, pero hicimos colectas para que la gente, toda la gente que decía, pinchan a Gabriela Guevara, es una hija de la chingada, totalmente. Y aquí hay una solución. Tus 30 pesos pueden ayudarle hoy a un atleta. ¿Sabes cuántas personas se sumaban a las colectas? No, a ver, muy pocas. Y tiene mucho que ver, Claudio, con la falta de credibilidad. O sea, yo regreso. Dentro de estos movimientos populistas y autoritarios de derecha y de izquierda que existen en el mundo, tú chupas como gobierno la credibilidad de todo lo que hay alrededor, de empresarios, de opositores, de medios, y entonces la sociedad ya no cree en nadie. O sea, crees en papá gobierno, que me dé dinero, pero hasta cierto término. Pero no crees en todo lo demás, cuando lo que tú tienes que hacer es crecer la credibilidad de todos, para que entonces se creen las condiciones de confianza y de construcción colectiva, y eso es lo que tenemos que recuperar. Estoy totalmente de acuerdo. Yo al final, Gonzalo, tú me conoces, llevo construyendo proyectos sociales, la ayuda llega donde tiene que llegar, y ni así. O sea, de verdad, sí me desgasté. ¿Y por qué no continúo? Porque de verdad yo soy de la filosofía de que si una persona no quiere cambiar, no te desgastes tu vida por cambiar a esa persona. Entonces, cuando yo estoy viendo una sociedad que no quiere cambiar, yo no me voy a desgastar la vida cambiando una sociedad que no quiere cambiar. Regreso a mi trinchera, hago lo que puedo con Infal, con estas colectas, y aquí estamos en la hora del cómo sí, para seguir diciendo qué es lo que hace falta en la sociedad, y uno contribuye con lo que puede y con lo que le toca, pero hasta ahí. O sea, de verdad es desgastante estar tratando de solucionar los temas de una sociedad que no se quiere unir para nada. Es que qué lamentable decirlo, ¿eh? Es que, a ver, Claudio, yo discrepo de ti por algo. Sí creo que la sociedad quiere cambiar. El problema es cuál es el mensaje que tú le estás enviando a la sociedad y cómo lo está recibiendo. Si la sociedad anteriormente decía, bueno, pues es que si no lo hacemos entre todos no lo vamos a lograr. Lo que se hizo en estos 6 años es decir, bueno, no lo pude yo porque ya me dijeron que los que estaban a mi alrededor, los medios, los empresarios, los ciudadanos de buen corazón, en realidad son unos corruptos y lo estaban haciendo para tratar de quitar impuestos o para verse bien o para saltar un puesto. Entonces mejor que me lo dé el gobierno. Cuando eso lo único que beneficia es al gobierno per se. Y entiendo la desesperación cuando tú estás a pie de calle y que no eres parte de ese movimiento, y que tú eres parte de la sociedad y ves que, ¿por qué no me están haciendo caso? ¿Por qué no están viendo que así no va a progresar? Pero cuando el impulso es tan constante, tan fuerte y tan irremediablemente efectivo, pues tienes que esperar y pues ahora sí, como la gota que cae de gotita en la piedra hasta que hace el hueco. Hay que regresar del punto cero, es desesperante, sí, pero por eso estamos tú y yo aquí, porque lo más sencillo, Claudio, en tu caso y en el mío, en tu caso hubiera sido, sí, sigo ahí en el ayuntamiento. O no sigo en el ayuntamiento, voy por una diputación, y si tengo que irme por Futuro, por Hagamos, pues no tienen principios, lo hago. Y si tengo que irme por Morena, pues menos principios tienen, lo hago también, ¿no? Y ahorita estarías creciendo políticamente, ¿no? O por Movimiento Ciudadano, ya quiero ser diputado local, y entonces Movimiento Ciudadano me da un hueso ahí como diputado.
hubiera sucedido eso. Y en mi caso, mira, lo más sencillo que hubiera podido hacer yo es ya no hacer esto o dedicarme a hablar loas de la Cuarta Transformación y ahorita tendría así espacio en el Canal 21, sería director del IMER, lo que tú quieras, ¿no? Porque así son de básicos. O sea, si le dan huesos a gente tan deleznable como Carlos Pozo de Molécula, y no lo pueden negar ahora, ahí salió, fíjate Claudio, salió la lista de medios de comunicación que recibieron dinero del gobierno por publicidad oficial, y ahí están todos los youtuberos y chayoteros, ahí están en la lista. Entonces, si son tan básicos para eso, para alguien que realmente tiene una audiencia tan fuerte como la tenemos nosotros, ¿no les gustaría? Pero eso no es nuestro proyecto, claro. No es nuestra idea. Nuestra idea no es ganar dinero, poder o diputaciones, sino construir socialmente. Y es ahí en donde me queda muy, muy claro que esto que estamos haciendo en esta mañana va a seguir creciendo. Y que no hay peor lucha que la que no se hace. Por eso me encanta estar aquí, porque al final vamos a decir las cosas y como tú decías, o sea, en un principio, lo de David, pues sí, aquí vamos a decir las cosas como son. Y lamentablemente a mí me va a tocar decir socialmente qué tan mal estamos, o sea, sobre todo qué tan indiferentes somos, porque dicen, somos malos buenos, sí somos malos buenos, pero también decía Gandhi, no me horroriza el actuar de los malos, sino la indiferencia de los buenos, y somos malos buenos, pero muy indiferentes. Entonces, si este espacio ayuda a que precisamente alguien salga de la indiferencia y se sume a alguna causa, qué chido, y si ya estamos logrando eso, estamos del otro lado. Pues te aseguro una cosa, Claudio, ya para el jueves regresamos, pero para hablar de comida. Por lo menos lo que sí vamos a ver es cómo te crece el pelo. Eso sí. Bueno, Claudio, bienvenido. Gracias, Gonzalo, auditorio, gracias. Muy buenos días, Claudio de Ángeles. Miren, ahora sí estoy como Phil Barrera y Lolita Ayala, pero les tengo una sorpresa. Estamos a la mitad de la Serie Mundial. Y como cada Serie Mundial, tenemos la colaboración de Pliego La Pólvora Villarreal. Ahí vamos, y que los Yankees, y que no sé qué, que el equipo más ganador, y no sé qué, que New York, y que el Jay-Z hizo la gorra de los Yankees más famosa, y no sé qué. Pura flauta del Titanic, puras farsas comerciales. Si no se para, no se para. Dodgers no ha parado de darles hasta con la cubeta, creo Fernando el Toro Valenzuela. Les está moviendo los hilos como el diablito de Eugenio Derbez. Y están dejando a los Yankees como Condorito con patas al revés. Ay, esos Yankees, llegaron muy salsas. El capitán Yocho, ¿dónde anda? Sigue de parranda, no le pega nada. Pena de verdad. Para ser capitán no nomás hay que parecer, hay que moverle al barco. Hasta hoy esta Serie Mundial ha sido muy aburrida, de verdad. Nada más el juego 1, mis respetos, se pelearon como perros. Y Giancarlo Stanton de los Yankees, de los únicos que sí está jugando, empezó todo y lo puso bueno. Le pegó lejísimos, como de costumbre en Dodger Stadium. Giancarlo Stanton ha jugado 27 juegos ahí y ha pegado 12 home runs. Y ese día no se quedó atrás. Se fueron para extra innings y lo imposible se hizo posible. Freddie Freeman con casa llena pegó home run y los dejó en el campo. Eso mismo pasó pero en 1988, Atléticos contra Dodgers, mismo estadio, 2 zurdos, 2 lastimados, pegando para el mismo lado, dejándolos en el campo y sin piedad. Los dos a la misma hora con 2 minutos de diferencia. Las cosas que pasan en el béisbol, ¡ah, qué belleza! El primer juego Dodgers ganó 6-3 y estoy seguro, ese fue golpe clave y preciso para lastimar anímicamente a los Yankees. Anímicamente a los Yankees, así se dice, anímicamente a los Yankees. Y de ahí se agüitaron feo, el juego 2 igual, Dodgers lo ganaron 4-2 y el japonés Yamamoto por Dodgers dibujó una pieza de museo. De esos que se los llevan para los ranchos caros, que ni lo entienden pero bien cuidado lo tienen. Yamamoto tiró 6 entradas, nomás recibió un hit y una carrera. De ahí entró el bullpen y le metieron nomás otra carrera. Pero la ofensiva como loca. Edman, Teoscar Hernández y Freddie Freeman pegando home run. Este último pelotero, Freddie Freeman, anda desatado. Y eso que está un poco lastimado. Ya lleva 3 home runs en los primeros 3 juegos. Ayer también pegó home run en juego 3. Un juego que ahora sí da más pena de sus Yankees. Este juego arrancó en el Bronx, Yankee Stadium. Llevaron un rapero a cantarles a los sobrinos de ahí, pero ya desde ahí iban perdiendo 1-0. Querían meter en el rapero, bien a huevo. Ese rapero se llama un tal Fat Joe, no sé qué. La neta, qué mugrero.
Pero ayer Walker Buehler de los Dodgers, que puede ser su último juego en la franquicia, demostró que quiere seguir en el equipo con contrato nuevo. Pichó 5 entradas, recibió 2 hits nada más y ninguna carrera. Dodgers estaba dejando al equipo contrincante en cero, que desde 1981 no lo hacían otra vez en Serie Mundial. Por último, el disque mexicano de los Yankees, Verdugo, disque mexicano. Pegó home run, pero nomás asustó. Y al siguiente, ya no ajustó. Dodgers ganó también 4-2. Y creo y vuelo, Dodgers va a quedar campeón en New York. Mi pronóstico era de ver a Dodgers campeón en juego 6 en LA. Pero no hay vida en Yankees. Si Aaron Judge no batea y los de abajo del lineup tampoco, esto seguro se acaba en New York. Los Dodgers ya tienen en el hoyo a los Yankees, 3 juegos arriba, un juego más y quedan campeones. Para el programa mi compadre Gonzalo Oliveros desde Monterrey, Nuevo León, atentamente, pliego la polvorita Villarreal, señores. No pueden negar ustedes que cada vez que hay Serie Mundial, me encontré un video de hecho de hace algunos años allá en RMX, en donde estaba Pliego platicando algo parecido. Es un experto. Y miren, lo que me da mucho gusto es cuando tenemos un experto no solo en la parte en la parte musical, sino en la parte de béisbol, como lo es él. Ya se acabó. El Evangelio del Día. Tiempo Jesús decía, ¿qué es semejante al reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo puso en su jardín y creció hasta hacerse árbol y las aves del cielo andaron en sus ramas. Dijo también, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. Eso es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Hasta aquí el programa del día de hoy. Regresamos mañana a las 8:30 de la mañana.